Hola a todos, amantes del entretenimiento y seguidores incondicionales de nuestras historias. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal, su espacio favorito para desgranar las noticias, los rumores y los momentos más emocionantes de sus series y parejas favoritas. Hoy tenemos un tema que estoy segura, va a poner a más de uno a saltar de alegría, a revivir viejas ilusiones y, ¿por qué no?, a soñar un poquito. Porque sí, mis queridos amigos, parece que la magia ha regresado, y con ella, una de las parejas que más suspiros ha desatado en las pantallas, en las redes y en nuestros corazones. Tal como dice nuestro título de hoy, Ande y Kerem juntos de nuevo. Regresaron a casa tras el evento benéfico. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, a analizar las señales y a celebrar este reencuentro que muchos esperábamos con ansias. Antes de zambullirnos de lleno en esta noticia que nos tiene a todos con la piel de gallina, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o simplemente se les ha pasado, les pido de corazón que le den a ese botoncito rojo de suscribirse. Es completamente gratis, pero para nosotros significa el mundo. Además, al suscribirse y activar la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, análisis, y por supuesto, estas noticias tan jugosas como la que vamos a compartir hoy. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La expectativa, la emoción, la posibilidad de que la química que traspasaba la pantalla se haya reafirmado en la vida real. Las redes sociales, como siempre, son un hervidero de comentarios, de análisis de cada fotografía, de cada gesto. Y lo que ha estado circulando en las últimas horas, lo que ha encendido las alarmas y ha hecho que miles de fans se pongan a investigar, es la pista que nos lleva a pensar que Andercel y Kerem Bürsin han vuelto a compartir un momento juntos, y no solo eso, sino que parece que este momento ha culminado con un regreso a casa. Pero, ¿cómo hemos llegado a esta conclusión? Todo comenzó con un evento benéfico. Sabemos que ambos, Ande y Kerem, son personas que utilizan su plataforma para causas nobles, para apoyar iniciativas que marcan la diferencia. Y recientemente ambos estuvieron presentes, aunque quizás en momentos o contextos separados inicialmente, en un evento de caridad. Las fotos y vídeos que empezaron a circular de este evento nos daban una pista. Se les veía interactuando, intercambiando palabras, sonrisas. Nada fuera de lo común, podría pensar alguien que no conoce la intensidad de su conexión. Pero para los que hemos seguido de cerca su historia, cada detalle cuenta. Lo interesante aquí es cómo la información se va tejiendo, cómo un pequeño hilo puede convertirse en una gran madeja de posibilidades. Vimos a Ande luciendo espectacular, como siempre, derrochando elegancia y carisma. Y también vimos a Kerem con esa energía que lo caracteriza, compartiendo con otros asistentes. Parecían estar cumpliendo con sus agendas individuales en el marco del evento. Sin embargo, la verdadera chispa, la que hizo saltar todas las alarmas, surgió después. Los paparazzi, siempre al acecho, y los fans más observadores, empezaron a notar patrones. Al finalizar el evento, las cámaras y los ojos curiosos captaron lo impensable para muchos, y lo deseado por tantos otros, Ande y Kerem saliendo juntos. No solo eso, sino que los vehículos en los que se trasladaron, y las direcciones a las que se dirigieron, levantaron sospechas de un destino común. Y aquí es donde la frase «regresaron a casa» cobra todo su sentido. Los rumores de que podrían haber pasado tiempo juntos después del evento no tardaron en inundar las redes. Se especuló sobre si habían ido a la casa de uno o del otro, o quizás a un lugar neutral. Pero la información que ha ido saliendo a la luz, y las imágenes de baja calidad pero reveladoras que algunos han logrado captar, apuntan a un regreso a lo que podría ser un espacio compartido, o al menos un lugar donde ambos se sintieron cómodos y seguros para continuar la noche. ¿Qué significa esto realmente? Para algunos, es la confirmación de que la historia entre Ande y Kerem no ha terminado, que las puertas nunca se cerraron del todo y que tras un tiempo de seguir caminos separados o simplemente de mantener una relación más discreta, han decidido darse una nueva oportunidad. Para otros, es simplemente un momento de amistad profunda, de respeto mutuo que trasciende las relaciones pasadas. Pero la forma en que se les ha visto, esa aparente complicidad que trasciende la cámara, nos hace pensar que hay algo más. Analicemos los detalles que nos han llegado. Se habló de que ambos se dirigieron hacia la zona de Beykoz en Estambul. Y ahí es donde la información se vuelve más intrigante. Se ha rumoreado durante mucho tiempo que Ande tiene una residencia allí, un lugar que ha sido su
Refugio. Si ambos se dirigieron hacia esa área, y si los testimonios de algunas personas cercanas a la producción o al círculo social confirman que pasaron la noche juntos, entonces la idea de un regreso a casa se consolida. Por supuesto, en el mundo de las celebridades, nunca hay una confirmación oficial hasta que ellos mismos deciden compartirla. Pero la ausencia de comentarios negativos o desmentidos categóricos, sumado a las señales visuales y los rumores que se alimentan mutuamente, crean un escenario muy plausible. La forma en que se miraban en el evento, las sonrisas cómplices, la manera en que parecían estar sintonizados, son esos pequeños detalles que los fans más acérrimos saben leer. Y es que, seamos sinceros, la química entre Andercel y Kerem Bürsin traspasaba la pantalla en Senkalkam. Su interacción era tan natural, tan llena de verdad, que era imposible no creer en el amor que proyectaban. Y cuando su relación se hizo pública, muchos nos alegramos de que esa magia que veíamos en la ficción pudiera continuar en la vida real. Cuando anunciaron su separación, fue un golpe para muchos seguidores que habían invertido emocionalmente en su historia. Por eso, la noticia de este posible reencuentro es tan emocionante. Piensen en ello. Después de un evento benéfico, en lugar de tomar caminos separados hacia sus respectivos hogares, deciden que el mejor lugar para seguir compartiendo es uno de los dos. Esto sugiere un nivel de comodidad, de confianza y sobre todo, de conexión que va más allá de una simple amistad. Podría ser el primer paso para reconectar, para reevaluar lo que tuvieron, para ver si la llama que una vez ardió puede ser reavivada. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo, de esperanza, de él lo sabía. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem han vuelto a ser tendencia. Es fascinante ver cómo una pareja, a través de su trabajo y de su vida personal, puede generar tanto impacto y tanto cariño en una comunidad global de fans. La expectativa ahora es ver si habrá alguna confirmación, alguna foto oficial, algún comunicado. O quizás simplemente seguirán dejando que su historia se desarrolle de forma privada, regalándonos solo pequeños vistazos de su felicidad. Lo que sí es innegable es que este evento benéfico ha servido como un catalizador. Quizás la cercanía, el propósito común del evento, les recordó los buenos tiempos, la conexión especial que comparten. Y al salir de allí, en lugar de despedirse, decidieron seguir adelante juntos. El regreso a casa simboliza en muchos sentidos una vuelta a lo conocido, a lo seguro, a un espacio donde pueden ser ellos mismos. Y si ese espacio es compartido, entonces las posibilidades son infinitas. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? Si Ande y Kerem han decidido reconectar, podríamos verlos más unidos en eventos futuros, quizás con alguna aparición pública conjunta que confirme las sospechas. O tal vez simplemente nos enteraremos a través de sutiles indicios en sus redes sociales, o de reportes de la prensa. Lo importante es celebrar esta posibilidad, esta esperanza de que el amor y la conexión puedan superar los obstáculos. La historia de Ande y Kerem es un recordatorio de que a veces, el destino tiene una manera peculiar de unir a las personas. Y aunque no tengamos la confirmación definitiva, la fuerza de los rumores y las imágenes nos dan motivos para ser optimistas. Es un momento para disfrutar de la emoción, de la posibilidad, de la magia que rodea a esta pareja. Y estoy segura de que sean cuales sean sus planes, ellos sabrán lo que es mejor para ellos. En resumen, mis queridos seguidores, hemos analizado la reciente aparición conjunta de Andercel y Kerem Bürsin en un evento benéfico, y las consiguientes informaciones que apuntan a un regreso a casa compartido. Las señales son fuertes, la emoción en las redes es palpable, y la esperanza de que esta icónica pareja esté dándose una nueva oportunidad es más alta que nunca. Desde los gestos en el evento hasta los rumores de un destino común, todo apunta a un posible renacer de su relación. Les agradezco enormemente por acompañarme en este análisis. Su energía y su interés son fundamentales para que podamos seguir trayéndoles las noticias que tanto les gustan. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de este posible reencuentro? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, cuéntenme sus teorías, sus esperanzas, sus sensaciones. Leo todos y cada uno de sus mensajes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha entretenido, si les ha llenado de esa emoción que solo una buena noticia de sus ídolos puede dar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con otros fans de Ande y Kerem, para que nadie se quede fuera de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, repito mi llamado, suscríbanse al canal.
Activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más pasión por el entretenimiento. Hasta la próxima.